Amigos, les vamos a contar una historia que se suscitó en la parroquia de Santa María de la Asunción en Izúcar de Matamoros. Vamos a conocer qué es lo que nos dice el cronista de Izúcar de Matamoros, Raúl Martínez. Raúl, adelante. Pues sí, estamos en este lugar que es un lugar muy histórico aquí en Izúcar de Matamoros, este templo que sabemos que fue fundado más o menos alrededor de 1642. Tenemos el documento, una cosa que se llama la erección canónica, que es decir, el documento como fundacional de esta parroquia de Santa María de la Asunción. Esta parroquia surge en una época, en un proceso que se llamó la secularización. En la época de Juan de Palafox de Mendoza, hoy beato, él se da la tarea de recuperar aquellas parroquias que estaban a cargo de los frailes. En este caso, aquí en Izúcar la parroquia estaba a cargo de los frailes dominicos. Sin embargo, cuando se da este suceso, esto se genera un conflicto con precisamente entre las órdenes religiosas, no nada más los dominicos, los agustinos, los franciscanos, y lo que sucede es que Palafox tiene que fundar parroquias para que fueran atendidas por el clero que él, digamos, tenía a su cargo. En ese contexto es que se crea esta parroquia de Santa María de la Asunción, en este año que decíamos de 1642. Tradicionalmente, y ese título aparece en los documentos, se le conoció como la parroquia de españoles. Y esto no crean que es una cosa que nomás es por tradición oral, aparece así en el archivo de la parroquia este título. ¿Por qué? Porque se hacía una distinción con Santo Domingo, que era una parroquia enfocada a la atención de los naturales, es decir, de los indígenas. Sin embargo, ya con el tiempo nos hemos dado cuenta que este era un título como más honorario que otra cosa, porque también esta parroquia atendía indígenas, atendía castas, pero generalmente eran las que estaban en las haciendas azucareras aquí alrededor. Lo que les vamos a contar hoy, aparte de la mucha historia que tiene este templo, es un evento que sucedió ya muchísimos años después de la fundación de este templo. Esto sucedió en el año de 1812. Nos trasladamos a la época, a la segunda vez que Mariano Matamoros, este héroe por el cual Izúcar lleva su apellido, se viene aquí precisamente a Izúcar. Él llega a Izúcar un 22 de junio y se va en octubre del año 1812. Se va y ya no vuelve a regresar, porque después ya le toca pelear otras batallas, lo fusilan. Pero en ese periodo, además de que él se da la tarea de fundar esta brigada, que algunos historiadores consideran el primer ejército mexicano, él tiene aquí en Izúcar otra actividad que es bastante interesante. Resulta que el 16 de septiembre de 1812, don Mariano Matamoros motiva, o digamos promueve, la realización de una misa solemne muy especial en este templo. ¿Por qué es tan especial esta misa? Porque en esta misa don Mariano Matamoros celebra, digamos, por primera vez lo que es el grito que había dado el cura Miguel Hidalgo, ¿no? Sí. ¿Cómo sabemos esto? Para esto yo creo que vale la pena que veamos el espacio. Este es el presbiterio del templo de Santa María de la Asunción de la parroquia, es decir, donde se hace la misa. Bueno, ¿por qué lo estamos enfocando en este momento? Porque a partir de un documento que se encuentra en el archivo Carso Condumets, que es un archivo que pertenece a Carlos Slim en la Ciudad de México, ahí encontramos hace algunos años una carta autógrafa firmada por don Mariano Matamoros, en la cual él invita a un párroco vecino a asistir precisamente a esta misa que se llevaría a cabo en esa fecha. Al asistir a esta misa, la parte de atrás del documento menciona que efectivamente la misa se realizó el 16 de septiembre de 1812. Y en esta misa, al finalizar, digamos, la parte ya religiosa, don Mariano Matamoros le pidió a su estado mayor, es decir, a los generales, a los coroneles que lo acompañaban, subir al presbiterio, al altar, y levantar sus espadas y sus sombreros. ¿Por qué? Para conmemorar precisamente el grito que 2 años antes había dado el cura Hidalgo. ¿Por qué esto es muy relevante? Porque podemos hablar y podríamos asegurar que ante una de las celebraciones más antiguas del grito de Dolores. Recordemos que la idea del grito de Dolores se formaliza en el Porfiriato, pero es una idea que viene desde muchísimos años atrás. Estamos hablando que cuando Matamoros hizo esta arenga, esta celebración, habían pasado apenas 2 años de que el cura Hidalgo dio ese grito, y ni siquiera México todavía era un país independiente, todavía estaba la lucha en proceso. ¿Por qué es tan importante el acontecimiento? Porque por lo menos en el estado de Puebla, o lo que después fue estado de Puebla, no sabemos de otra situación similar.
casi podríamos atrevernos a decir que es la celebración más antigua del Grito de Dolores que hay en el estado de Puebla. Y es una celebración que está a la par con la que se considera la primera celebración del grito a nivel nacional, que fue la que dio don Ignacio López Rayón en el pueblo de Huichapa, hoy estado de Hidalgo. Ahí López Rayón se subió al balcón de una casa que todavía se conserva ahí en Huichapa y hizo una especie de arenga para recordar lo que había hecho Hidalgo 2 años antes. Aquí Matamoros no escogió hacer esta como una cosa más civil, sino que él se le ocurrió hacer una misa. Recordemos que pues Mariano Matamoros era un sacerdote, ¿no? Qué mejor manera que de celebrar este acontecimiento del grito que dándole gracias a Dios, ¿no? Eso lo entendemos a través de la formación que tenía don Mariano Matamoros. Pero bueno, él a pesar de todo eso elige hacer esta misa solemne y elige precisamente que sea en esta parroquia de los españoles. Vean el sentido que le quiere dar Matamoros. Podía haberlo hecho en Santo Domingo, que es una iglesia más grande, donde él invitó a la gente a unirse por la causa, pero él escoge Santa María y le pide, él no preside la misa. Él cuando estuvo en la guerra de independencia, Matamoros prácticamente ya no hacía misas ni nada, sino que lo que hacía era que pedía que otros sacerdotes las hicieran. Entonces él le pide al párroco de aquí, de esta parroquia de españoles, que él realice esa misa y él solo se da la tarea al final pues de realizar esta arenga con su estado mayor. Estamos hablando de los meses en los que Mariano Matamoros estaba formando aquí en Izúcar lo que se considera ese primer ejército mexicano, y él era muy dado a estas celebraciones, como a reconocer a todos aquellos que habían contribuido a formar una patria que estaba pues todavía en construcción. Entonces, a partir de eso es que hace 2 años, conociendo este acontecimiento, este hecho que no sabíamos, debo decirles que esto lo supimos más o menos hace unos 3 años, a raíz de estar investigando en diferentes archivos, no sabíamos que había sucedido esta misa, y es por eso que hace 2 años, a partir del apoyo del honorable ayuntamiento, se develó esta pequeña placa que está ahí junto a la entrada de la sacristía de este templo, para precisamente recordar, ¿no?, esto que sería, pues, como les digo yo, la primera celebración del Grito de Dolores realizada, pues por lo menos en lo que es Puebla, y una de las más antiguas a nivel nacional. Obviamente, en la época en que estuvo aquí Mariano Matamoros, el templo no está como hoy lo vemos, ¿no? Este templo ha sufrido muchas remodelaciones, ya tiene altares de finales del siglo XIX, principios del XX. Él les debió de haber tocado una época en que el altar debió de haber sido un altar de madera, barroco, ¿no? Con hoja de oro y todo eso. Sabemos, es más, por un documento de aquí del archivo parroquial, cómo era ese altar. Tenemos una descripción de ese altar en un documento. Entonces esa es la iglesia que le debió de haber tocado conocer a Mariano Matamoros, y en la cual pues él realiza este evento tan trascendental, ¿no? Es un hecho sumamente importante porque, les digo yo, estamos hablando de prácticamente una de las primeras, y casi sin lugar a duda, la primera celebración del Grito de Dolores que se hizo en lo que hoy es el territorio del estado de Puebla. 2 años apenas de que Hidalgo había dado el grito en Dolores, Guanajuato. ¿Coincide con el mes, septiembre? Sí, claro que sí. Ahora, yo siempre les platico algo bien interesante. Nosotros hacemos la celebración el 15, ¿no? Pero en realidad la fiesta debería de ser el 16. Recordemos que Hidalgo se levanta en la madrugada del 16 de septiembre, y que esta idea de hacerlo el 15 es a raíz de Porfirio Díaz, que lo hace coincidir con su cumpleaños, ¿no? Y el documento que les hablo ahí dice claramente que él la misa la hizo no el 15, la hizo el 16 de septiembre. ¿Por qué? Porque ellos mismos reconocían que Hidalgo se había levantado en ese día, no el 15 de septiembre como hoy celebramos la ceremonia del grito en los palacios municipales. Esto es un elemento más, ¿no?, que nos permite pues distinguir cómo esto pues ha sido modificado de acuerdo a los intereses de cada administración, de cada gobernante. Pero está ahí presente en el documento esto. El padre que les digo, al que le escribe la carta a Matamoros, estuvo participando en la celebración, debió de haber venido, y a partir de esa carta creemos que Matamoros pudo haber invitado a los párrocos de alrededor, pero obviamente no todos participaron porque no todos estaban convencidos de unirse a la guerra de independencia, y a lo mejor uno que otro debió de haber venido, pues a lo mejor un poco también por temor, ¿no? Porque dirán, si no participamos de esto nos vayan a hacer algo, ¿no? O nos vayan a hacer algo. Recordemos que en ese momento quienes dominaban Izúcar y su región eran los insurgentes. Estuvieron todos esos meses de julio hasta octubre aquí preparando ese ejército, haciéndole pólvora, haciéndole uniformes, ¿no? Esto lo tenemos documentado en archivo, ¿no? Lo sabemos a través de documentos del Archivo General de la Nación. Entonces le toca precisamente a Matamoros estar en ese aniversario, en ese segundo aniversario, digamos,
del grito de Dolores aquí, y quienes han estudiado la figura de Mariano Matamoros dicen que él, donde él le tocaba estar, generalmente él era muy dado a celebrar estos eventos, ¿no? Entonces es probable que cuando le tocó, por ejemplo, estar en algún otro lado, debió de haber hecho alguna celebración. Lo más lógico sería con una misa. Yo insisto mucho eso, él no hizo lo que hizo Rayón porque él era un sacerdote. Él tenía que primero, él estaba muy convencido de que pues Dios estaba con los insurgentes y que era justa la causa que ellos peleaban. Por eso él escoge realizar precisamente una misa. Pero al final le da ese toque como de civilidad, ¿no? Al hacer que su Estado Mayor, yo lo imagino, ¿no? Imagínense que debieron de haber separado en este espacio, a lo mejor no en el mismo piso, pero en este espacio debieron de haber separado y debieron de haber levantado, ¿no? sus armas y sus sombreros y haber dado como este primer grito, ¿no? Para celebrar una independencia pues que todavía ni siquiera se había logrado, que faltarían bastantísimos años para que se pudiera consolidar, ¿no? Y bueno, sin duda es un hecho muy muy significativo para Izúcar, que lo pone no nada más en el contexto local, sino a nivel de un contexto estatal, y me atrevo a decir que hasta nacional, porque es un hecho que está perfectamente documentado, que tenemos ese testimonio, y que además pues se une a estas primeras celebraciones, ¿no? Del grito de Dolores, que ahora es como que el punto culminante, ¿no? De la celebración del mes patrio, ¿no? Esa arenga que hacen ahora nuestras autoridades, pues la hicieron aquí en este presbiterio, que es el nombre de este espacio en los templos, para recordar precisamente esta gesta del cura Hidalgo. Interesantes datos que nos acaba de revelar el cronista de Izúcar de Matamoros, Raúl Martínez. La verdad, muy interesante conocer parte de nuestra historia.